Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado llevando a través de las últimas semanas sobre el tema que hemos visto de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta epístola, como ya hemos comentado, fue una epístola que fue escrita a un grupo de creyentes que estaban en una situación, digamos, de alguna manera privilegiada, ¿no? Porque estaban en una zona económicamente muy rica. Era un puerto donde había mucha actividad económica y también había mucha, digamos que sabiduría de los griegos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ellos tenían ahí esa situación y realmente había situaciones muy penosas en esa iglesia. Había una gran inmoralidad en medio de todo ese pueblo y también existía entre ellos, pues por lo mismo de la cuestión de la sabiduría. Y cuando ustedes están en un ambiente en donde se aprecia mucho la poesía, donde se aprecia mucho la disertación, pues seguramente vas a tener grupos de acuerdo a la forma como predican. Y ese era el caso de ellos, porque unos admiraban a Pedro, otros a Apolo y otros a Cefas, decía, a Pablo. Y esa división entre ellos mismos pues causaba que hubiera una falta de unidad en medio de ellos. Así que el apóstol Pablo, si se recuerdan la ocasión anterior, yo comentaba de un versículo que decía, de 1 Corintios también, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es nuestra fuente de autoridad, es nuestra guía, es nuestra dirección. Cuando tomamos nosotros otra dirección, entonces podemos tener pues diferencias y no vamos a encontrar esa paz que solamente Dios nos puede dar, como decía ahorita, comentaba Javier, ¿no? Entonces podemos tener muchas ideas, muchas imágenes, muchos criterios, pero nuestra realidad debe ser el Señor Jesucristo. Nuestra fe debe estar enfocada en Él. Cuando nosotros nos desviamos, podemos tener muchísimos problemas en nuestras vidas, y Dios nos invita a que estemos atentos a su palabra, a lo que Él quiere que tengamos en Él. Te voy a invitar a que oremos para pedir la dirección de Dios. Yo sé, me parece que no oramos ahorita al inicio por nadie de los enfermos. Yo particularmente, pues tenemos en familia, por parte de mi Hani, pues el problema de la salud de Goyita. Yo quisiera que oráramos por su salud. Ahorita Carmen, mi hermana, tampoco pudo venir porque ya está teniendo problemas de garganta y esas cosas. Y pues en general puede ver que haya más problemas de salud aquí en la iglesia, ¿no? Entonces los invito a que inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de Dios y orar. Nuestro amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Mi Dios, yo reconozco que no tengo ningún mérito para estar aquí, pero tú, Señor, tu sangre preciosa es la que nos permite que podamos estar en tu presencia, en esa presencia santa, Señor, que solamente tú, Señor, tienes derecho a ella. Y en esos méritos de nuestro Señor Jesucristo es que pedimos esto. Rogamos, Señor, para que tú obres salud, Señor, en el cuerpo de Goyita, para que tú le ayudes en sus dolores, que seas con ella, para que le bendigas, para que también ella tenga paz en su corazón. Me recuerdo de otras hermanas con dolor, como la hermana Betty, como la hermana Guillermina. Te pido por ellas también, Señor, para que tú les ayudes, Señor, para que tú pues confortes, Señor, sus cuerpos. Sé que cuando estamos sanos es fácil decirlo, pero rogamos por su salud, Señor. También te pido por mi hermana Carmen, para que le ayudes con su problema crónico que tiene ella de tos y de garganta, para que tú le ayudes. Y seas con todos mis hermanos, Señor, en general, que puedan estar padeciendo alguna enfermedad. Tú los conoces, tú los tienes en tu lista, y tú por alguna razón permite, Señor, que estemos padeciendo eso. Así que te ruego que tú nos des sabiduría para buscar tu rostro. Y también te ruego, mi Dios, en esta mañana, para que tu buena mano, Señor, esté conmigo y que tú dirijas, Señor, este mensaje y sea de aliento
y de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saben, una de las cosas, no iba a empezar de esta manera, pero creo que es importante hacerlo. A veces yo soy muy metódico en mi forma de predicar y tengo todo anotado y trato de no salirme, pero hoy creo que es importante hacer algo antes. Y eso algo antes es que quisiera que entendiéramos que si estamos aquí todos aquí reunidos por el Espíritu Santo. En cierta ocasión estaba yo platicando, de que hay personas que no saben qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y ese Espíritu Santo que Dios ha mandado, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, Él menciona que no nos va a dejar solos. Déjenme se los leo para no equivocarme. Y dice, Evangelio según San Juan, capítulo 14, creo que es el versículo 13. Y dice de la siguiente manera, es el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego en Efesios capítulo 2 también menciona que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que sea Dios el que obre nosotros. Y luego también dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una condición importante que tenemos para poder ser hechos hijos de Dios es que creamos en el Señor Jesucristo. Al momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, y entonces al morar en nosotros es lo que vamos a ver ahorita. Cuando nosotros tenemos ese Espíritu Santo, venimos a formar parte de un cuerpo glorioso que es la iglesia. Y entonces vamos a continuar ahora en 1 Corintios capítulo 3. En 1 Corintios capítulo 3 es del versículo 16 hasta el final. Y les decía, yo normalmente uso la Reina Valera, pero hoy voy a usar la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Y en este pasaje vamos a ver hasta el final, pero vamos a ir viendo los pedacitos. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él perseguía a los cristianos, cuando él buscaba agradar a Dios, él tenía un celo, hermanos, por el Señor. Él tenía un celo grande por Dios. Por eso es que él perseguía a los cristianos. ¿Y qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Todos sabemos que él iba por el camino a Damasco y oyó una voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces el apóstol Pablo se convierte al Señor. Y saben, esa misma pregunta que hace el apóstol Pablo, nos la hace a nosotros Dios. Y cuando le perseguimos a Dios es cuando nosotros no le honramos, cuando no le glorificamos, cuando no le buscamos. Pero ¿saben qué? También Dios es una fuente de misericordia, una fuente de sabiduría, una fuente de consolación. Así que si nosotros tenemos diferentes problemas, vengamos a Cristo y Él nos va a ayudar. Pero para esto veamos ahora sí el pasaje que nos va ahora sí a ocupar. No saben que ustedes son el templo de Dios. Por eso les decía que el apóstol Pablo tenía un celo por Dios, un celo grande por el Señor Jesucristo. Primero por Dios y luego cuando conoció al Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Y ese amor que tenía el apóstol Pablo por Dios
lo trasladó a todas aquellas personas al predicarnos la forma como Él lo hizo. Y entonces, por eso es que dice que nosotros somos el templo de Dios. Y saben, esto es algo bien importante, porque les decía ahorita, el problema que había en Corinto, había un problema de unidad, había un problema grave también en cuanto a inmoralidad, y el apóstol Pablo dejó claro al decir, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. La base de nuestra fe, como cantábamos hace un momento, el Señor Jesucristo, por su cruz, por la obra redentora en la cruz del Calvario, es que estamos aquí. Por su sangre derramada a favor nuestro es que podemos nosotros entrar hasta el lugar santísimo. Y eso es algo que el pueblo de Israel no podía hacer. Este gran privilegio que tenemos nosotros de poder estar hasta la misma presencia de Dios es algo que Dios nos los ha concedido por amor de su nombre. Porque nosotros, en nuestra forma de ser, después de que ha pecado Adán y Eva, desde entonces vemos como el hombre, dice la misma Biblia, sus pensamientos son de continuo el mal. Somos tan egoístas, somos tan centrados en nosotros mismos que nos olvidamos de que Dios es el centro de nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ustedes son el templo de Dios. Y como grupo de creyentes, todos somos la iglesia de Dios. Y saben, aquí hay una cosa muy importante, porque tenemos que irnos a la parte histórica. ¿Por qué era relevante esta expresión? ¿Por qué es que lo estaba diciendo? Bueno, porque para los israelitas, ellos entendían la importancia del templo de Dios, la importancia del templo de Dios. Y en el caso de ellos sabían que era un edificio sagrado dedicado para la adoración a Dios. Y ahora, según Pablo, la iglesia, nosotros, es el equivalente a este templo donde la presencia de Dios está aquí con nosotros. Amén. La presencia de Dios está aquí, hermanos, y tenemos que entenderlo. Por eso es de que este es un lugar santo, es un lugar dedicado para el Señor, donde el Señor quiere que nosotros estemos caminando en compañerismo con Él, porque Él así lo hacía. Dios nos creó para tener compañerismo con Él. Desde Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos platicaban con Dios, y después de que ellos pecaron, fíjense, desde entonces Dios nos muestra cómo Él nos está buscando. Dios platicaba con ellos, y en Génesis 3:8, ¿qué sucedió? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta? Dios buscaba a esos pecadores, y esos pecadores se escondieron cuando ellos podían estar en la misma presencia de Dios. ¿Y qué hacen? Corren, huyen, porque sabían que habían hecho mal, sabían que habían pecado. Pero Dios está buscándonos, hermanos. Dios está buscándonos con un amor incomparable, y a veces nosotros lo rechazamos y lo hacemos a un lado. Nuestras prioridades son más importantes, nosotros somos más importantes, y Dios está llamándonos. Dios está llamándonos. Dios prometió que estaría con el pueblo de Israel. Dios hizo esa promesa con el pueblo de Israel desde en Levíticos 26, 11 y 12. Dice cómo Dios busca estar con ese pueblo que Él escogió por amor, no porque fueran mejores, no porque fueran
privilegiados en un sentido. No, era porque Dios les amó, así como Dios nos ha amado a nosotros, hermanos. Dios nos ha amado, porque Dios amó de tal manera a Gerardo, que dio a su Hijo unigénito, para que crea en Él y para que tenga vida eterna. Para eso mandó Dios al Señor Jesucristo. Entonces aquí en Levítico 26, Dios nos dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. A nosotros Dios nos sacó también de la tierra de Egipto, hermanos. Dios nos sacó del mundo, de un mundo perverso, de un mundo perdido, de un mundo podrido, con un propósito, con el propósito de que nosotros propulguemos y proclamemos su nombre. Estamos aquí, hermanos, no porque seamos diferentes, porque seamos excelentes. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. No hay otra razón. Y Dios quiere que vengas a Él. Dios quiere que le busques, que le honres y que le glorifiques. Dios habitó entre su pueblo. Vemos cómo cuando Dios los saca de Egipto, Dios los estaba dirigiendo. ¿Se acuerdan? Que había una nube que los guiaba, y luego una fogata, y luego los guiaba, y así el pueblo de Israel estuvo guiado por Dios. Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Y nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con Él? Dios quiere que le honremos y le glorifiquemos. Y Dios está en el templo, en la morada santa del Señor, en el templo. Es una morada santa. A veces yo no quisiera decir algunas cosas, pero creo que es importante decirlo. Porque, a veces uno no lo quiere decir, hermanos, porque el primero que la lleva es uno, o sea, yo. Y yo les platicaba a mis hermanos el jueves. Yo me he sentido redarguido, hermanos. Ya me han dicho varios hermanos me habían dicho: oye, hermano, bueno, a mí no, le habían dicho al pastor: oye, hermano, ¿por qué traen café? Y pues es válido, ¿por qué no? No tiene nada de malo. Yo decía que no tenía nada de malo. Es más, yo me justifico y digo: no, es que yo necesito tomar líquidos, porque, y sí, en realidad sí lo necesito, hermanos, porque a mí sí me reseca mucho la garganta y toso. Pero les decía, nada más que hay una diferencia entre el agua y el café. El café es un gusto, o sea, disfruto cuando tomo el café, también cuando tomo agua. Pero, ¿saben? Necesitamos entender, es bien difícil entender que nuestro cuerpo es la morada de Dios. Es difícil, hermanos, porque ¿cuántas cosas no hacemos que ofendemos a Dios? ¿Cuántas cosas no hacemos? Hacemos muchas cosas, hermanos. Y a veces quisiéramos, como le pasó a Martín Lutero, ¿no? Que él se sentía totalmente incompetente delante de Dios y se castigaba, iba y se confesaba delante de su confesor, y pasaba horas, hermanos, confesando. ¿Cómo podía estar pecando si él estaba en un monasterio solo? En aquel entonces no había lo que ahorita tenemos. Ahorita estamos a nada de pecar, a nada, a un clic, bueno, a un dedo, aún así ya estás pecando. Tan fácil, porque hay en tantas cosas que nuestra mente divaga. ¿Un poco no? Y Martín Lutero no. Él era un monje. Horas, hermanos, confesando, y le decía:
Y hasta el confesor le decía: estás exagerando, eres un exagerado, por favor, no, ya, otra vez lo mismo. Y pues sí, pecamos en lo mismo. Y en el templo estaba la morada santa de Dios. Y en 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria del Señor la llenó. Y saben, nosotros como grupo, dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Aquí estamos más de 2 y el Señor está aquí en medio de nosotros. Por lo tanto, debemos de honrarlo y glorificarlo y de buscar esa santidad de Dios. Y yo les decía a mis hermanos el jueves, yo reflexionaba y les decía que a veces es difícil consagrar un lugar por las razones por lo que hacemos. Yo así lo veo, es mi opinión. Digo, no es ninguna ley, es mi opinión. Y les digo que este lugar nosotros es como un salón polivalente donde lo utilizamos para diferentes actividades. Aquí hacemos comidas, hacemos cenas, almuerzos, etc. Entonces eso hace que para nosotros sea muy sencillo comer, porque comemos. Entonces es muy fácil que agarremos una galleta y estemos comiendo durante el culto, unos cacahuates, unas semillitas, lo que sea, ¿no? Bueno, semillas no, porque esa no se puede ver, pero otra cosa, cualquier cosa, ¿no? Y en realidad nosotros debemos de mantener, o sea, el espacio, el tiempo que le dedicamos al tiempo de la adoración empieza a las 10:30, a la hora que termine. Este lugar está consagrado para la gloria de Dios. Y la gloria del Señor está aquí, hermanos. Está aquí, depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto queramos ver la gloria de Dios? Está en nosotros. Es triste que a veces nosotros le hacemos menos a Dios, pero Dios está atento a nosotros. Ahora, Dios se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque lo decía hace un momento, en Juan capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio el Verbo. Y luego vemos cómo en Mateo nos dice, ¿verdad? Que va a nacer un niño, dice, va a ser su nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios está aquí. Es un privilegio, hermanos, tan grande que tenemos el que podamos nosotros practicar con Dios. El pueblo de Israel tenía diferentes secciones del templo del tabernáculo, en donde el lugar santísimo era un lugar para unos cuantos, nomás para el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Y luego el lugar santo, y luego ya el resto del lugar donde podía estar todo el mundo. Pero nosotros podemos estar ante la misma presencia de Dios por la pura gracia del Señor Jesucristo. Entonces, debemos de buscarlo. Ahora, ¿cómo hace morada Dios con nosotros? ¿Cómo hace morada ese templo? ¿Cómo hace morada con nosotros? Bueno, vamos a Juan capítulo 14. Bueno, Evangelio según San Juan capítulo 14. En los versículos 23 y 26 al 26. Le dijo, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sino del Padre que me envió. Así que, ¿qué tanto obedecemos? ¿Qué tanto amamos al Señor? Y luego, pues ahí se va a ver la referencia. Yo amo a Dios, yo obedezco su palabra. Yo obedezco su palabra, Dios hace morada conmigo. Porque acuérdense que hay digamos que Dios es claro en su palabra. Y aunque a veces esto pueda ser mal interpretado, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros pecamos, nosotros hacemos una separación de Dios, porque eso es la muerte es una separación. Entonces cuando pecamos, pues no tomamos en cuenta a Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, a veces tenemos opciones, a veces sale lo Pérez, ¿verdad? Y explotas, pero a veces tienes la opción. Momento, ¿qué está pasando? Y reaccionar. Cuando el Espíritu Santo nos controla, debemos dejar que sea Él el que conteste los problemas que podamos tener, que Él sea el que nos ayude a dirigirnos. Porque nosotros somos un templo hecho con piedras vivas. En 1 de Pedro 2, del 5 al 9, nos dice justamente que nosotros somos piedras vivas. Y o sea, nos movemos, ¿a poco no? Respiramos. Primera de Pedro, ya estaba yo olvidándome el pasaje. Primera de Pedro, les dije que es 2. Dice, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Pero luego fíjense con lo que termina el siguiente versículo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos está invitando a que nosotros vayamos a hablar de aquel que nos ha transformado. Y si no nos ha transformado, pues a lo mejor el Espíritu de Dios no está con nosotros. Por eso es que dice la Biblia muy claramente, dice, analícese cada uno de nosotros, a ver si estáis en la fe. Pero hermanos, Dios todos los días nos da la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo, me decían que viniera Jesús y yo los cristianos son bien mediocres. ¿Por qué eran mediocres según yo? Pues es que no bailaban, no tomaban, sin chiste. Carnes asadas sin cerveza no tiene chiste. Pero no, eso no es. Y gracias a Dios porque podemos ser rescatados. Ahora, aquí hay el apóstol Pablo ha hecho digamos que una diferencia, hablando del templo como iglesia. Cada uno de nosotros estamos formando parte de la iglesia de Dios. No es el templo, no es el lugar, es el hecho de que estamos aquí reunidos. En el pasado, en el tiempo de los apóstoles, los hermanos se reunían en casas, y esa era la iglesia. La iglesia era cada casa. Cuando vamos a la reunión de oración, esa casa se convierte en iglesia, en esos grupos de conexión.
Que por cierto, los que no se han anotado, anótense. Los que han dejado de ir y que pueden ir, vayan a esas reuniones de conexión. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, fíjense, en 1 Corintios, ahí sí, es muy claro. En el capítulo 6, yo creo que todos nos lo sabemos ese, ¿verdad? Pero a veces como que no lo brincamos. Cuando dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, como templo de Dios, nosotros debemos de cuidarlo. Ahora, ¿cuál fue la advertencia? Dice Pablo, no destruyas el templo de Dios, porque de lo contrario tú mismo serás destruido. ¿Y qué es lo que puede destruir el templo de Dios? Las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían los espirituales. Soy de Apolos. A veces las divisiones, he visto como muchas iglesias se separan, dejan de, inclusive en los grupos, porque se van con un hermano, se van con otro, cuando en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros. Otro gran temor, otro gran problema de que destruye el templo son las falsas doctrinas. ¿Cuántas veces aquí nosotros hemos padecido 2 o 3 desbandadas porque se van y hay un grupo que se fue? Ahora sí que se perdió totalmente. Y esas falsas doctrinas destruyen la iglesia de Dios. También el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Porque a veces confundimos. El legalismo, decimos, no, es que yo he escuchado a muchas personas, sobre todo los jóvenes, que dicen, no, es que no quiero ser religioso. No, es que ustedes son muy religiosos. Pero legalismo, hermanos, es cuando nosotros decimos que es algo que pecamos, algo que no dice la Biblia. Por ejemplo, es legalismo el decir que yo debo de venir aquí de una manera, vestido de una cierta forma, porque no le agrada a Dios. Y van a decir, algunos de ustedes pueden pensar, dicen, no, pues bueno, la Biblia dice, pone estándares, y dice que debe ser recato, etcétera, ciertas cosas que deben quedar establecidas. Pero, ¿por qué, por ejemplo, en algunos lugares de Sudamérica o de África inclusive, predican diferente de nosotros? Ellos no traen corbata. ¿Por qué? ¿Por qué en África no traen corbata? Y traen una bata. Pues porque así se visten allá. Así se visten allá. Pero lo que sí es importante, o por ejemplo, como decían los fariseos, ¿no? Que decían no solo de que había que lavarse 20 veces la mano para poder comer, y que si no lo hacías, tus pecados contra Dios. Todo eso es lo que es el legalismo. Pero lo que dice la palabra de Dios, eso no es legalismo. O sea, cuando uno les dice, oye, estás pecando, porque dice la Biblia que el que se emborracha, dice, porque no los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. Y entonces cuando decimos eso, hay algunos que dicen, hombre, no seas legalista. No, la Biblia es clara. La Biblia establece claramente sus estándares de Dios, y Él tiene el estándar de Dios está por encima, muy por encima de la moral del hombre. Otro problema que puede destruir a la iglesia de Dios son los problemas entre nosotros, cuando nos peleamos. Oye, no, pues es que ¿quién va a predicar? No, pues Gerardo, no, me cae bien gordo, mejor no voy. O simplemente, oye, o mejor me siento en aquella esquina porque en esta esquina está fulanito y no quiero saludar.
y ahí nos vamos. Oye, no, ¿por qué no vas al grupo de conexión? No, pues es que va a ir el hermano fulanito y pues no, la verdad es que no, pues no. No, hermanos, realmente Dios quiere que seamos uno en Cristo. Y luego siguiendo aquí con esto, bueno, otra de las cosas que destruye nuestro cuerpo. Ahora sí viene nosotros, nuestro cuerpo físico. Si bien nosotros somos morada del Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. El pecado nos destruye y nos separa de Dios. Y está bien interesante porque una de las cosas que me encontré fue el Proverbios 14:30, porque dice que la envidia es carcoma de los huesos. ¿A poco no? Que la envidia, y ¿saben qué es la carcoma? La carcoma es como que un tipo de animalito, es como polilla, que destruye la madera y no te das cuenta. A veces puedes estar viendo una cosa de madera bien bonita y por dentro está destruida, te recargas y se desbarata. Así nuestro cuerpo puede caerse y destruirse a causa de la envidia. Y la envidia no nada más es a veces por cuestiones materiales, a veces también puede ser por cuestiones físicas. A lo mejor dices, no, es que ese hermano Javier está bien guapo, me cae gordo, ¿verdad? Entonces, no, Dios quiere que nosotros nos amemos, que no haya esa división entre nosotros mismos. Y también hay otras enfermedades que son producto del pecado, como por ejemplo, que no siempre, ahí hay un paréntesis, las enfermedades no siempre son causadas por el pecado, aunque hay algunas que sí son muy influenciadas por el pecado, como por ejemplo la cirrosis. Puede haber cirrosis y no porque sea alcohólica la persona, como también puede ser que una persona sea alcohólica y no se le haga cirrosis, pero una persona con cirrosis muchas veces ha sido provocada por ingerir alcohol. O por ejemplo, a veces hay personas que están, digamos que hay ansiedad y depresión. Igual, no siempre es a causa del pecado, pero en ocasiones sí, como le pasó a Amnón, el hijo de David, con Tamar, que ya se sentía enfermo porque quería a aquella mujer. Era indebido. A causa del pecado puede causar ansiedad, sí. Si tú andas metido en algún tipo de situación ilegal, pues te causa nervios, te provoca enfermedades. Entonces Dios quiere que nosotros busquemos estar en paz con Dios. ¿Y cómo estamos en paz con Dios? Cuando dejamos el pecado. Bien, y luego seguimos el siguiente punto. El primero fue la iglesia. El siguiente punto es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, ahorita el mundo es tan sabio hoy en día, que nos encontramos con que ahora pues ya no hay hombre y mujer, ya hay más. O sea, ¿cómo que se les ocurre saber que hay nomás hombre y mujer? No, por favor, hay más. Es tan sabio el mundo. Y luego también el mundo es tan sabio que ahora dicen que el feto pues todavía no es un ser. Pues no es un ser, el feto no es un ser. Entonces por eso pues lo pueden quitar, ¿verdad? Lo pueden quitar, o sea, es muy sabio, ¿no? Y Dios quiere que nosotros veamos aquí lo que dice en 1 Corintios 3, 18 al 20. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Aquí a veces hay cosas que dicen uno, ¿cómo para ser sabio me voy a hacer necio? Pues luego de necio me voy a ser sabio. O sea, pues si Dios condena al necio, ¿cómo me voy a poder, cómo está eso? Y Pablo usa en este pasaje una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una palabra, dice, etimológicamente vienen del griego paradoxa, que se descomponen las palabras para que significa contra, y doxa, que significa opinión, contra opinión.
Esta definición nos dice que una paradoja es aquello que parece estar en contra de la opinión o el sentido común, algo que está más allá de lo creíble. Las paradojas... Las paradojas se clasifican como figuras literarias que sirven para añadir belleza, emocionar o persuadir al lector. Es decir, una frase que a primera vista parece sin sentido, pero que sin embargo tiene un profundo peso de verdad. Para ser sabios debemos volvernos necios. Muchas veces el Evangelio se nos revela a través de paradojas. Para dar hay que recibir. Debes morir para poder vivir. Así que aquí nos vemos cómo es la parte de la insensatez del mundo. ¿Qué es la insensatez del mundo? Lo insensato del mundo, lo que no está dentro de la sensatez. Y lo primero es que nos convierte en personas mal agradecidas. En Romanos 1:21 vemos cómo dice justamente lo que hacen los sabios. Esas personas sabias que dicen que Romanos 1 dice, bueno, si quieren vamos a leer desde el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo como contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que es absurdo lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede ser que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? O sea, díganme ustedes, háganme un razonamiento, ¿cómo puede ser? Por eso es que el hombre se inventa cosas, como luego a veces me hago bolas con la palabra esa, y de que dice, no, es que si comes tú, aquí está el cuerpo y la sangre, y se conviertes en la sangre de Cristo. No, en 1 Corintios dice que es un símbolo, que lo recordemos cada vez que lo tomemos, pero no quieren sentirlo. Por eso es que la gente, es lo que dice aquí en Romanos, lo que dice el apóstol Pablo, la gente se hace imágenes, tiene que ver algo para sentir lo que realmente. ¿No les ha pasado a ustedes que hay personas que traen algún tipo de crucifijo o algo, ¿cómo le llamaban? Relicario, que cuando les iba a pasar algo lo agarraban? ¿A poco no? Como si eso los fuera a salvar. Dicen, no, péscate aquí. Pues no, escapulario eso. Y Dios quiere que nosotros dejemos eso, porque esto nos separa de Dios. Nos separa de Dios, y para alcanzar la verdadera sabiduría de Dios necesitamos dejar pues toda nuestra arrogancia y autosuficiencia. Debemos comprender que los razonamientos, nuestros propios razonamientos, son insuficientes para alcanzar la sabiduría de Dios. Necesitamos nosotros meditar en la palabra y buscarla, como dice en Isaías capítulo 55. Deje el hombre impío sus pensamientos, dice Isaías 55. Isaías 55, versículos 8 y 9. Muy bien. Fíjense, antes desde el 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que nosotros llegamos a ser sabios cuando dejamos que la luz de Jesús se revele en nuestros corazones y que sea Él el que dirija nuestros pasos y que nosotros busquemos siempre honrarle y agradarle a Él, porque Él realmente merece toda honra, gloria y alabanza. Y realmente, como dice en Santiago, la sabiduría de Dios, en Santiago capítulo 3, eso es lo que nosotros debemos de buscar dentro del Señor. Que no nos engañemos. La sabiduría de Dios solamente la podemos encontrar a través de su palabra y a través de ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues la única forma es buscando su rostro, orando a Él y dejar nuestros propios razonamientos, nuestros propios pretextos. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestras propias ideas y en realidad lo único que hacemos es justificar nuestros problemas, nuestros errores, nuestros propios pecados, cuando Dios quiere que nos busquemos a Él y que le honremos y le glorifiquemos, porque Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Y no debemos de engañarnos y debemos buscarlo a Él con todo nuestro corazón, porque dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Y luego ya para terminar, un aspecto importante que nos habla aquí en 1 Corintios, el versículo 21 al 23, eso fue la sabiduría. Ahora dice, hablemos claro, hablemos claro, dice el apóstol Pablo. Nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que Dios dice, no nos jactemos de los hombres, les decía ahorita, porque la misma Biblia nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en el hombre. En Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos de confiar en Dios. Nosotros debemos dejar que sea Dios el que dirija nuestra vida, el que ahora sí que nos guíe por el camino correcto. Porque somos de Él, porque somos de Cristo, porque ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Y a veces nosotros quisiéramos hacer las cosas que queramos, pero no, Dios quiere que hagamos lo que le honra y le glorifica a Él, porque realmente somos de Él, porque somos suyos. Y voy a aquí darle, no les voy a decir que los busques, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y luego, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros le honremos y le glorifiquemos. Y juntos, donde no es el hombre, no es la persona, es Cristo. No es un grupo, es Cristo. No es ni mi habilidad ni tu habilidad, es Cristo. Todo en Él y para Él.
¿Hay alguno de nosotros que pueda estar y dice, híjole, algo me pasó a mí? Somos todos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios quiere que estemos todos unidos. Somos iglesia. ¿Quieren pasar, por favor? Somos iglesia. Y cuando cantemos este canto, piensa en eso, que estamos aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos un grupo de creyentes que por su gracia y misericordia podemos llegar a estar en la misma presencia de Dios.